Estimados y estimadas participantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la tercera sesión del Seminario Descentralizado Buen Gobierno Regional y Local. Antes de presentar a nuestros panelistas, quiero precisar algunas indicaciones iniciales. Ambos expositores cuentan con 20 minutos cada uno para el desarrollo de su tema. Cuando este tiempo se haya cumplido, yo les enviaré un mensaje a través del chat recordándoles que deben ir culminando con su exposición. Durante las exposiciones, todos y todas las participantes podrán ir realizando sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Les pedimos que por favor señalen su nombre al hacer la pregunta y de qué región nos acompañan o de qué parte del Perú o si son del extranjero. Al finalizar las disertaciones se leerán algunas preguntas que estén directamente relacionadas con el tema a fin de que los panelistas puedan elaborar sus comentarios finales sobre la base de estas preguntas. Posterior a las preguntas, ambos expositores contarán con un tiempo de 10 minutos para poder hacer sus comentarios finales. Asimismo, les recordamos que para acceder a la constancia de participación, los y las participantes deberán ingresar como mínimo a 3 sesiones virtuales y permanecer conectados por lo menos el 70% del tiempo de duración de cada sesión. Ahora sí, para dar inicio a esta primera sesión, permítanme presentarles a nuestros ponentes, los cuales tendrán a cargo el desarrollo del tema Integridad y Prevención de la Corrupción en Gobiernos Regionales y Locales. Nos acompaña el señor Eduardo Vega Luna, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Derecho Penal por la misma universidad. Cuenta con estudios de maestría en paz y desarrollo y cursos de especialización en lucha contra la corrupción y procesos constitucionales. Fue defensor del pueblo en los años 2011 al 2016, presidente de la Comisión Presidencial de Integridad en el año 2016, integrante de la Comisión Consultiva para la Reforma de la Justicia en el Perú en el año 2018 y ministro de Justicia y Derechos Humanos en noviembre del 2020 a julio del 2021. Actualmente se desempeña como director del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y es director de la Escuela de Derecho de la misma universidad. Asimismo, es miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas para el periodo 2020-2023. También nos acompaña el día de hoy el señor Felipe Chacón Tapia. Él es economista especializado en gestión pública en las áreas de planificación estratégica, gestión y monitoreo de evaluación. Ha participado en la ejecución de programas y proyectos sociales financiados por agencias multilaterales, así como en la evaluación de programas presupuestales por resultados. Actualmente es gerente de la Gerencia de Prevención y Auditoría de Desempeño de la Contraloría General de la República. Buenas tardes a ambos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Doctor Vega, puede iniciar con su presentación. Muchísimas gracias, Gabriela. Un saludo cordial a mis colegas panelistas que me acompañan el día de hoy. Por supuesto, a todos los participantes en estas jornadas que ha organizado el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Escuela de Gobernabilidad. Creo que es una gran iniciativa. Gracias por la invitación y, por supuesto, una mejorable oportunidad de poder dialogar y conversar con ustedes. Entiendo que todos ustedes son candidatos, aspiran, digamos, a tener una responsabilidad ahora que se avecinan las elecciones regionales y municipales, ¿no? Yo he preparado una presentación producto de algunas investigaciones que hicimos sobre el tema de corrupción en gobiernos regionales, pero creo que también producto de algunas investigaciones que hemos llevado adelante. Permítanme entonces compartir pantalla para empezar con la presentación. Denme un segundo, por favor, para hacerlo. ¿Me confirman si se puede ver la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Sí, perfecto, muchas gracias.
Entonces, empiezo nuevamente agradeciendo al Jurado Nacional de Elecciones. Creo que es una buena iniciativa ver todo el trabajo que se puede hacer desde gobiernos regionales y municipales, las buenas prácticas que han habido, pero también creo que nos toca hoy día con el colega de Contraloría mirar ese lado que a veces no se ve, que a veces se quiere ocultar, pero que lamentablemente está muy presente en la política peruana en los distintos niveles, ¿sabes? En el nivel nacional, en el nivel regional, en el nivel local, y que es el tema de la corrupción. Entonces se nos ha pedido poder abordar el tema de la integridad y la lucha contra la corrupción en los gobiernos regionales y locales. Yo quisiera, al final de esta breve presentación, poder responder estas 3 preguntas que están ahí en la lámina, ¿no? Pueden postular en las próximas elecciones regionales y municipales quienes han sido condenados por delitos de corrupción. 2, ¿por qué no funcionan las medidas de prevención de la corrupción en el país? ¿Qué está pasando? Y 3, ¿qué pueden hacer ustedes hoy como candidatos y eventualmente mañana o después de las elecciones como nuevas autoridades en el país para reducir los niveles de corrupción en los gobiernos regionales y locales? Pretendo responder eso, lo haré al final, pero quería empezar con esta lámina para marcar un poco el sentido de la presentación. Y ahora llevarlos a una pregunta que suelo plantear en reuniones de este tipo, y tratar de llevarles a ustedes a una reflexión, ¿no? A un dilema, dirían algunos, lo llamo una reflexión, un caso hipotético, no lo voy a personalizar, es hipotético, ustedes verán si es real o no, y luego la respuesta cada uno la tendrá y en su momento si hay el diálogo y alguien se anima a responderlo, lo dirá. Lo que quiero es dejar la pregunta para que hoy día, mañana la reflexionen y vean cómo responder frente a esta situación, ¿no? Usted es un candidato o candidata a gobierno regional y ve que su candidatura tiene aceptación, pero no cuenta con los recursos suficientes para financiar su campaña electoral. Entonces, un grupo de personas, entre ellos empresarios, proveedores del Estado, buenos amigos, ¿no?, le dicen que pueden ayudarle a financiar su campaña a cambio de que si gana las elecciones, ellos puedan tener, entre comillas, ciertas preferencias en los contratos, adquisiciones y licitaciones que lleva adelante el municipio, el gobierno regional, la entidad, en fin. Yo no quiero personalizar, como digo, ¿no? Tener un nivel de preferencias. A veces no lo dicen, pero se deja entrever. No hay lonche gratis, dicen en el Perú. Entonces usted reflexiona y piensa sobre eso que le han planteado y se dice, bueno, si no tengo dinero para financiar la campaña, no voy a ganar en las elecciones y por lo tanto no voy a poder servir a mi pueblo como es su mayor deseo, ¿no? ¿Qué decisión tomaría usted si fuera el candidato, ¿no? ¿Rechaza el apoyo o lo acepta? Lo dejamos allí. Creo que es una pregunta válida que, digamos, animaría a que cada uno de ustedes se pueda hacer en esta etapa y en este proceso electoral, ¿no? Y que tiene varias variables. La primera, sin duda, es cómo financio mi campaña electoral. Y eso me lleva entonces ya a entrar un poquito a los antecedentes para luego también formular algunas propuestas, algunas recomendaciones, ¿no? El alcance de la corrupción en el Perú ha sido muy grande. Antes de la pandemia, yo creo que es uno de los problemas centrales que tiene el país, ¿no? Esta imagen del año 2018, miren, es un titular de un diario, el diario La República. Básicamente lo que señala es que todas nuestras altas autoridades en el país recibieron dinero. En este entonces se referían a los dineros provenientes de Odebrecht principalmente, pero en general vinculados al caso Lava Jato. Expresidentes están todos ahí prácticamente, candidatas, una alta autoridad de la Municipalidad de Lima, y los montos varían, sin duda, ¿no? Pero ahí están, todos recibieron, ¿no? Y seguramente si avanzamos más, por supuesto el caso, ninguno de ellos está condenado hasta el día de hoy, ese creo que es la tragedia que tiene el Perú, todos están investigados por lavado de activos,
y veremos si la justicia es capaz de demostrar que efectivamente hay o hubo un delito de lavado de activos, ¿no? Y posteriormente a esto, la historia ha continuado con los casos de Vizcarra y con las investigaciones que se llevan adelante ahora también al presidente Castillo. Hay, sin duda, entonces, un nivel de corrupción muy grande, todavía por definirse por la justicia, pero creo que finalmente hay los elementos, ¿no? En mi opinión, hay los elementos. Y funcionaba así, esto ha sido muy estudiado a nivel nacional y también a nivel internacional, cómo funcionaba la corrupción del famoso caso Lavajato u Odebrecht, ¿no? Empezaba con el financiamiento de las campañas electorales y a los partidos políticos. Ahí arriba ustedes pueden ver ese dato, ¿no? Y eso luego les permitía justamente a estas grandes empresas brasileñas, consorciadas con empresas peruanas, a tener preferencias, a concertar para adjudicarse grandes obras públicas. No contentos con la adjudicación de esas grandes obras públicas, venían luego las sobrevaloraciones, los adicionales y los arbitrajes, ¿no? Que duplicaban, triplicaban y en algunos casos mucho más que los montos iniciales del contrato. Y finalmente teníamos nuevamente los paraísos fiscales donde se depositaba ese dinero para luego continuar con la rueda de las siguientes elecciones, seguir financiando campañas electorales, seguir adjudicándose grandes obras públicas y seguir sobrevalorando. Eso ha ocurrido por varios años en el país y en varios periodos de gobierno. El alcance de la corrupción es muy grande entonces en el país. Yo solo aquí lo grafico muy rápidamente pero ustedes lo saben, la política y el financiamiento, pero todo lo que además puede haber en conflictos de intereses. En la gestión pública está muy presente también. No quiero negar con esto los avances que han habido en muchos campos. El Perú ha crecido sin duda, pero lo terrible, lo paradójico de nuestra política es que en medio de todo ese crecimiento, de reducción de la pobreza, Javier Abugataz conoce muy bien esos temas, de todos los avances que han habido en el país, lamentablemente la corrupción ha estado presente también durante todo ese tiempo. En la justicia, el tema de los cuellos blancos, descubierto en el 2018, lo del Lavajato ya lo dijimos, lo de regiones y municipios, que ahora me detengo un poco en ello. Finalmente, otras formas de corrupción como los arbitrajes, la informalidad, que sin duda ha permitido a muchas familias sobrevivir en el país. Tenemos un alto nivel de informalidad, pero en otros casos también es la puerta abierta hacia la corrupción. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha venido pasando en regiones en los últimos años? No olvidemos esta primera imagen hacia el año 2014, ¿no? Quizás uno de los primeros casos que se descubren y que se ventilan públicamente, ¿no? El caso de César Álvarez en Ancash, ¿no? Y ahí el titular nos dice que más de 5.000 millones del presupuesto de Ancash fueron a manos de la corrupción. Él había armado toda una estrategia de corrupción claramente montada con su centralita, con una serie de organizaciones que de alguna manera se prestaban para estos actos de corrupción, ¿no? Él solo fue sentenciado 5 años después, ¿no? El año 2019. Está preso el día de hoy, sin duda, en Ancash, que es una de las regiones que ha tenido más problemas. Hay también una serie de exgobernadores que han seguido esta misma suerte, ¿no? No es el único, lamentablemente, ¿no? Se calcula que hay más de 19 gobernadores que tienen en este momento procesos abiertos, y varios de ellos, cerca de 11, que ya tienen condenas también, ¿no? Aquí el caso del Cusco, ¿no? Y todo lo que significó también la situación en Cusco. En el caso de Cusco, también varios exgobernadores han seguido la misma suerte del señor Acurio. O el caso del señor Oscorima, y alguien me dirá, pero cuidado, y yo lo he puesto ahí en la foto, ¿no? El primero fue condenado a 5 años de cárcel de prisión efectiva por negociación incompatible, pero luego su caso, al llegar a la Corte Suprema,
antes de las modificaciones y antes de la huida del señor que está en España, como se llama, Inostroza Pariachi, todos ellos, fue absuelto, ¿no? Porque se consideraba que, si bien estaba demostrado lo que había ocurrido en las compras de maquinaria, pues eso no constituía delitos, ¿no? Sino que era, en el peor de los casos, una falta administrativa, ¿no? Y fue absuelto por la Corte Suprema. Y ahí hay una lista de algunos de los que están condenados de diversas regiones del país, ¿no? Pero obviamente no son los únicos casos. Miren ustedes el número de casos que maneja la Procuraduría a nivel de investigaciones, denuncias que han formulado por casos de corrupción en las distintas regiones del país. Seguramente mi colega de la Contraloría también va a hacer referencia a las investigaciones, los casos que lleva adelante la Contraloría. Yo no he querido referirme a ellos, estoy mencionando aquí los casos de la Procuraduría que efectivamente luego pasan al Ministerio Público y es ahí donde se define. Pero es una cantidad enorme de casos. Es materialmente imposible que el sistema de justicia pueda procesar este número de casos. Con toda franqueza, hay que decirlo. Y esto puede también ser un motivo de la desconfianza que hay hacia el sistema de justicia por un lado, y por otro lado también del nivel de impunidad que hay frente a los casos todavía de corrupción en el país. Y por supuesto, para mencionar ejemplos, hay muchos que podemos mencionar a lo largo de esta presentación. Yo solo menciono algunos, quizás de los más emblemáticos o los que tienen más tiempo y que se muestran ahí en toda su magnitud, cómo afecta la corrupción a la ciudadanía, cómo la ciudadanía se ve perjudicada por los actos de corrupción. Este es un recorte del año 2014, si no me equivoco también, ¿no? Cuando se descubrió el tema de lo que estaba ocurriendo en el caso del Hospital Antonio Lorena, una empresa brasileña también, OAS, y que finalmente iba pidiendo más adicionales, ¿no? Y llevó al arbitraje al Estado peruano, y la obra se paralizó. Hasta el día de hoy sigue pendiente esa obra. Todos los gobiernos que han seguido han querido darme presupuesto, han dicho vamos a terminar, vamos a avanzar, pero ahí está como el monumento finalmente a la corrupción, el caso del Hospital Antonio Lorena, ¿no? No es el único, en Chiclayo, esta es una foto un poco antigua, pero las obras de agua y saneamiento, pónganle mucha atención, hay muchos recursos para obras de agua y saneamiento, y a veces, lamentablemente, no todas las obras terminan en buen puerto, ¿no? Esta es una foto en este distrito de José Leonardo Ortiz, un poco antigua, pero sin duda que demostraba cómo terminaban las calles y cómo a veces quedaban abiertas, ¿no? O este puente, ¿no? En el límite entre Cañete y Chincha, en plena Panamericana Sur, ¿no? Que fue inaugurado en el 2011, el 28 de enero del 2011, y 5 años después se cayó, ¿no? Se cayó el puente y, claro, sin duda dirán, pero eso debe tener seguros, la empresa lo va a reparar y todo. Lo que yo quiero demostrar con esto es el nivel al que ha llegado la corrupción en el país, ¿no? Ya no es suficiente con adjudicarse de mala fe o de mala manera una obra, ya no es suficiente con cobrar adicionales, arbitrajes, sino que también las propias obras se hacen mal, ¿no? No es posible, no hay que ser ingeniero para darse cuenta que una obra de este tipo, de esta envergadura, no se puede caer a los 5 años, ¿no? Hay sin duda ahí problemas serios en la construcción, en su infraestructura, que explican claramente eso y que demuestran el grado de corrupción al que se puede haber llegado en el país, ¿no? O esta otra de Piura, ¿no? En medio de la reconstrucción, ¿no? De la reconstrucción con cambios, y esta es una carretera que supuestamente está terminada, ¿no? Que en Tumbes, en el distrito de Pampas del Hospital, los tumbesinos la conocerán mejor que yo, los vecinos que están, y es la carretera que va de Belén a El Caucho, ¿no? Y que tiene 26 kilómetros. La obra está paralizada porque hay un informe de Contraloría
donde se señala que el expediente técnico para construir esta pista no contemplaba o no tenía en su diseño los drenajes pluviales que van normalmente a los laterales, ¿no? A los lados de la carretera, ¿no? ¿Alguien se imagina una carretera en Piura sin considerar los drenajes pluviales? Pues aquí tienen un ejemplo de eso comprobado por este informe de Contraloría. Después del COVID, la historia no ha sido tampoco la mejor. Ha habido dificultades también en relación con el COVID. No me voy a detener ahí, pero quiero decir que lamentablemente en medio del COVID también se produjeron muchos casos ya vinculados con la adquisición, sobre todo de material y de insumos para enfrentar el tema de la pandemia. Ahí están los casos. La Fiscalía reportó 724 casos. Miren, esto es hasta el año 2020. Sin duda habrá que ver cómo fue el año pasado, pero ahí están los informes de Contraloría. Ahí ustedes pueden ver las regiones donde se presentaban. Y claro, esos mismos 724 casos vistos desde la óptica de la autoridad a la cual se le imputaba, se le estaba investigando, ¿no? Las municipalidades distritales, alguien me diría que son muchas municipalidades, las provinciales, el gobierno regional, la policía, en fin, el Ministerio de Salud. Estas eran las áreas de mayor riesgo de corrupción en el COVID, ¿no? Las transferencias de recursos, las compras, las donaciones y los subsidios. Entro a dos temas finales, ¿no? Porque yo sé que los tiempos van quedando cortos. Por favor, 5 minutos y termino. ¿Por qué ocurre la corrupción? ¿Recuerdan el círculo que les puse en el gobierno nacional, ¿no? Arriba financiamiento, al costado adjudicaciones de grandes obras, abajo arbitrajes adicionales, ¿no? Y luego las cuentas offshore. Bueno, a nivel de regiones lo hemos estudiado en 5 regiones y sin ánimo de generalizar, creo que en otras regiones puede presentarse esta misma situación. Hay también un círculo de la corrupción que ha estado muy presente a lo largo de estos años y que mi primera invocación a ustedes, que sean elegidas autoridades, es a romper con este círculo de corrupción. El primero es que hay financiamiento extraño, escondido, vamos a decir así, interesado, ¿no? Nadie financia una campaña electoral si no tiene un interés por luego verse beneficiado. Y eso se ha producido en las últimas elecciones, ¿no? Luego eso muchas veces lleva a nombrar a funcionarios que no están preparados para la gestión pública. Y esa es responsabilidad de la autoridad. La autoridad tiene esa responsabilidad de nombrar bien a sus funcionarios. O los malos expedientes técnicos y los perfiles de proyectos. Miren la foto de la carretera en Tumbes, ¿no? Hay malos expedientes, eso hay que corregir de raíz. O los comités de selección manipulados. Pongo a gente cercana a mí en un comité de selección para que pueda de alguna manera elegir al amigo, al vecino, al financista de la campaña política, ¿no? O las obras por administración directa que la mayoría de regiones y municipios utilizan, ¿no? Ustedes me dirán, no, pero está reconocido, está permitido, la ley lo reconoce, sí, pero es allí, en las obras por administración directa, donde se producen una buena parte, un buen porcentaje de los casos de corrupción. Obviamente, al tener obras por administración directa, tengo que tener un almacén para los materiales. Bueno, esos almacenes, si no hay un control estricto, simplemente se convierten en la caja chica para sacar materiales y entrar materiales sin mayor control, ¿no? La sobrevaloración, adicionales y arbitrajes también muchas veces está presente. La falta de sanción, ¿no?, a quienes cometen irregularidades administrativas, lamentablemente es un tema muy presente. O el cambio de planes de desarrollo concertado. Muchas veces se invita a la población, hay una obligación de hacer la participación ciudadana, pero luego cuando trato de ejecutar obras no se sigue lo que la ciudadanía ha pedido en esos planes de concertado, ¿no? Finalmente, todavía es débil los niveles de control, de fiscalización, de supervisión que realizan distintas entidades, ¿no? Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y la propia ciudadanía, ¿no? Creo que ahí estas instituciones requieren trabajar más coordinadamente para poder mejorar, para poder incidir mejor en todos los ámbitos de control y transparencia, ¿no?
No me voy a detener en esto, yo voy a dejar el PowerPoint, pero hay causas sin duda de la corrupción claramente estudiadas. Hay sin duda que mejorar siempre los procesos burocráticos, se ha avanzado mucho en eso, pero todavía hay problemas, ¿no? Ya lo decía, todavía los mecanismos de transparencia, de control y de vigilancia ciudadana tienen dificultades, en algunos casos no han funcionado, es muy difícil, somos un país grande con muchas autoridades y muchas veces es muy difícil llegar a todos. Se requiere de la propia autoridad, el líder, el alcalde, el gobernador, sean los que directamente controlen y verifiquen la transparencia de sus actuaciones, ¿no? Estoy terminando, hay algunos avances, los menciono ahí. ¿Qué hacer en los próximos años? Yo quiero 2 láminas nomás, por favor, en este tema. Sí, voy a responder. Hoy en día hay la muerte civil a los corruptos, ahí está el artículo, el decreto legislativo, no pueden postular. Se ha mostrado cómo en algunas regiones, distritos quieren postular, hay una norma expresa que lo impide, y el Jurado Nacional de Elecciones, que me cursa esta invitación, tiene que cerrar esa puerta de manera inmediata a los corruptos, aquellos que han sido condenados por corrupción. Hay una inhabilitación clara frente a esto. Luego a ustedes que van a ser líderes en estas elecciones, les pido liderar la corrupción, liderar un cambio radical en la manera en que hemos venido actuando frente a la corrupción, combatir la alta tolerancia, fortalecer la institucionalidad y dar una respuesta integral. Hay una guía que yo normalmente pongo aquí de algunas medidas, 11, 10 medidas, que pueden ustedes implementar en sus regiones y dar señales muy claras de lucha contra la corrupción, ¿no? Primero, un compromiso público, ahí lo tienen ustedes. Luego, la declaración jurada de intereses, que hoy día es una obligación para todo funcionario público. El nombramiento de funcionarios de confianza honestos, no porque sea mi amigo, sino porque se tienen trayectoria, conocimientos y honestidad. La creación de una unidad de integridad regional o municipal. Hoy día eso es, creo, una obligación a través de este decreto supremo, pero creo que mostraría claramente el compromiso de las autoridades de luchar frente a la corrupción o contra la corrupción, tener planes de integrales de corrupción, contrataciones y adquisiciones transparentes, servicios públicos y obras de infraestructura libres de corrupción, un canal de denuncia ciudadana que le llegue directamente a la autoridad y que la autoridad pueda estar atento a saber por dónde se está produciendo actos de corrupción, en qué áreas de su entidad regional o municipal. Esas son para mí las principales medidas. Conocemos un poco dónde están las áreas más sensibles a la corrupción. Esto está también muy estudiado. Y finalmente esto, ¿no? Nos está afectando seriamente la corrupción a la gobernabilidad en el país, a la descentralización y al desarrollo de las regiones. Necesitamos combatir claramente esas redes de corrupción que están instaladas, lamentablemente, en los distintos niveles de gobierno. Y eso se puede hacer, pero requiere claramente una voluntad de cambio y acciones distintas a las que hasta el día de hoy hemos venido haciendo frente a la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora le damos pase al doctor Felipe Chacón. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes también con todos. Quiero aprovechar para agradecer la presentación del doctor Eduardo Vega, que efectivamente nos ha dado algunos insumos muy importantes sobre los cuales podríamos completar, ¿no? Desde la Contraloría se viene trabajando en elementos o herramientas y recursos nuevos que permitan prevenir más bien la corrupción, y sobre todo en los gobiernos regionales y locales, como bien se mencionó, es donde tenemos muchísimos casos, ¿no? Muchísimos casos vinculados con obras, con contrataciones, con contratación de personal, etc. Para ello, nosotros quisiéramos brevemente comentarles que en esta presentación vamos a hablar sobre la cultura de integridad y la estrategia para prevenir la corrupción desde la perspectiva de la implementación del sistema de control interno, la rendición de cuenta de los titulares y la transferencia gestión, ¿no? Hablar de una cultura de integridad
implica entender qué significa integridad pública. Entonces, según la OCDE, a la que estamos postulando, este club de países desarrollados que cuentan con mecanismos democráticos y transparentes en cuanto al uso de recursos y en la entrega de los servicios públicos, entiéndase como integridad pública, alineación consistente con el cumplimiento de los valores, principios, normas éticas compartidas, estamos hablando en la administración pública, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos por encima de los intereses privados. Hecho que acá vemos que no se está cumpliendo. Y también uso de fondos, recursos y atribuciones del sector público para los objetivos oficiales para los cuales se destinaron originalmente. Aquí hay que entender dos cosas, ¿no? Actuar con observancia y reconocimiento de la ley, es prácticamente la cultura de la legalidad, ¿no? Y la cultura de integridad, es actuar conforme a los valores, normas y reglas de conducta. Sabemos qué está bien y qué está mal, ¿no? Entonces, combinar estos dos enfoques, ¿no? Con los enfoques reactivo, punitivo y preventivo, nos va a permitir implementar una política de prevención. Una cultura de integridad permite desarrollar estrategias de prevención que promuevan la construcción de valores éticos de integridad transversal en la sociedad, desarrollados en los objetivos específicos, ¿no? Así, hay que tomar en cuenta que la cadena de valor, ¿no? Toma contratar, tener insumos, ¿no? Transformarlos mediante procesos en productos y servicios públicos que impliquen el uso de estos bienes como efectos y al mismo tiempo impactos en una incidencia específica en la población, cambiando los comportamientos, ¿no? Logrando pasar de actividades hacia resultados sobre la base del uso de los insumos para los cuales se requiere justamente recursos presupuestales que permitan contratar el personal, el equipamiento, los materiales, etc. Y entiéndase el proceso como el conocimiento de resolver ese problema específico a través de la entrega de los productos. Y finalmente que esos productos sean utilizados y permitan lograr cambios en la población. Ahora que estamos hablando de gobiernos subnacionales, podemos pensar perfectamente en una municipalidad, como bien se mencionó. Esta municipalidad tiene que seguir todas las reglas de la gestión administrativa, llámese planeamiento, presupuesto, contabilidad, tesorería, abastecimiento, inversiones, recursos humanos, etc. En realidad son 11 sistemas administrativos. Pero por otro lado, tiene que pensar en brindar bienes y servicios públicos. ¿Cuáles son estos? Seguridad ciudadana, ¿no? Por la ley, por las normas de seguridad ciudadana, el alcalde es el jefe de la seguridad ciudadana en su jurisdicción, ¿no? Tratamiento de los residuos sólidos, saneamiento, pistas y veredas, parques y jardines, programas sociales, licencias de funcionamiento, licencias de construcción, ¿no? Todo esto tiene que permitirse a través de fomentar práctica de valores, asegurar el cumplimiento normativo, reducir riesgos, cumplir los objetivos y las metas, lograr eficacia y transparencia y asegurar la continuidad de las operaciones. Muchas veces no se comprende muy bien la función de la Contraloría, ¿no? Y además que realmente tiene la capacidad como para intervenir en los 2.400 pliegos presupuestales o las más de 3.100 unidades ejecutoras o entidades que manejan recursos, ¿no? Hoy en día, la Contraloría está atendiendo 4 macroprocesos. El primer macroproceso es de prevención, donde se pueden ver servicios relacionados como son el control interno, la rendición de cuentas, la transferencia de gestión, la integridad pública y además las denuncias y el control social.
Todas estas generan un conjunto de alertas que van al macroproceso de investigación. Por otro lado, la Contraloría también tiene un macroproceso de detección, donde se encuentra con las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas, las declaraciones juradas de intereses, la fiscalización patrimonial y el análisis de información. En este macroproceso se hacen fiscalizaciones que pueden ya dar indicios de corrupción que van directamente al Ministerio Público. En otros casos, son alertas que también entran al macroproceso de investigación. El macroproceso de investigación es quizás el núcleo duro de la Contraloría porque es donde están los servicios de control, ¿no? Tenemos control previo, control simultáneo, control posterior, y en cada uno de ellos hay un conjunto de productos específicos que contribuyen a efectuar el control. El control previo, como ustedes saben, se hace ex ante, ¿no? Por ejemplo, se va a hacer un adicional de obra, entonces tiene que pasar por un informe previo a la Contraloría, lo mismo con el endeudamiento, las adquisiciones de orden interno, las asociaciones público-privadas y obras por impuestos, ¿no? El control simultáneo, que es el que va acompañando un poco la gestión, se debe de entender el control concurrente, la orientación de oficio, la visita de control, ¿no? Y finalmente el control posterior, que es el más aplicado y utilizado últimamente, ¿no? O anteriormente a la gestión del Contralor Nelson Schack, está constituido por las auditorías financiera, de desempeño y cumplimiento, servicios de control específico a hechos con presunta irregularidad y acciones de oficio posterior. Principalmente del control posterior, ¿no? Se emiten informes que tienen dos elementos. El primero son recomendaciones para la mejora de la gestión y van directamente hacia la entidad pública. Y el segundo, identificación de presuntas responsabilidades administrativas que van al macroproceso de sanción, y aquí la Contraloría ha recuperado su capacidad sancionadora con la recuperación del proceso administrativo sancionador del PAS. En el caso de encontrarse presuntas responsabilidades civiles y penales, estas pasan al Ministerio Público y al Poder Judicial para que continúen su trabajo. En esta oportunidad vamos a abocarnos al macroproceso de prevención, ¿no? Como decíamos, es importante que la municipalidad utilice los sistemas administrativos para brindar bienes y servicios de calidad con un conjunto de características, ¿no? Pero estas características deben estar incluidos en los mecanismos de prevención, como son la integridad, el control interno, la rendición de cuentas y la transferencia de gestión. Estos 4 instrumentos también los viene implementando en las entidades como un ente rector la Contraloría. En ese sentido, ha generado normativa, metodología, asistencia técnica para que las municipalidades, tanto provinciales como distritales, gobiernos regionales, puedan implementar adecuadamente la gestión pública, ¿no? Estamos vísperas de estas elecciones y es muy probable que buenos ciudadanos con buenas intenciones asuman esta titularidad, pero deben de conocer de gestión pública porque de lo contrario podrían caer en inconductas funcionales por desconocimiento o eventualmente porque tienen una mala intención, y eso es lo que se debe de evitar. Vamos a ver brevemente la implementación del sistema de control interno, ¿no? El control interno es diferente del control externo justamente por las disposiciones que se dan en la Ley de Control Gubernamental 27785. El control externo solamente puede darse por los auditores de la Contraloría, los órganos de control institucional, las sociedades auditoras. Mientras que el control interno es una responsabilidad plena y total del funcionario que está a cargo de la entidad. Si estamos hablando de una municipalidad provincial o distrital o gobierno regional, es el titular el que le corresponde implementar. Y para implementar tiene
apoyarse en la máxima autoridad administrativa, también es responsable de la implementación, y naturalmente en los funcionarios y servidores públicos de la entidad. Para esto tiene bastante libertad, ¿no? Es el control interno. Es el conjunto de planes, principios, normas, procedimientos, sistemas de información, acciones y actividades, ¿no?, de manera interdependiente e interrelacionada, permiten alcanzar los objetivos institucionales de manera eficaz, eficiente en cada una de sus dependencias. Ojo, dice acá, alcanzar los objetivos institucionales. ¿Qué cosa es un objetivo institucional? Un objetivo institucional no es una situación, es una aspiración netamente administrativa, ¿no?, o de imagen. No, alcanzar los objetivos institucionales es brindar los servicios que le competen, por ejemplo, en un municipio distrital a la municipalidad, ¿no?, y que se los entrega de manera directa o indirecta a la población. Para esto, no es, la metodología no ha sido inventada acá en la Contraloría, es una metodología internacional, ¿no? Se viene utilizando en empresas privadas y en muchos países, ¿no? Y principalmente tiene 5 componentes, ¿no? El componente de ambiente de control, el componente de información de comunicación, el componente de evaluación de riesgos, actividades de control y supervisión. Los que tienen viñetitas, los 5, son componentes. En el Perú, la Contraloría está implementando a través de 3 ejes, ¿no? El eje de la cultura organizacional, la gestión de riesgos y la supervisión. Hoy en día, el sistema de control interno se convierte en un instrumento más para la toma de decisiones, ¿no? Hay que entender que para que un alcalde haga gestión, tiene que tener un plan operativo institucional donde aparecen los objetivos, actividades, responsabilidades, metas, indicadores. También tiene que contar con un presupuesto. Se te dan un presupuesto del que tienes que ejecutar. Tienes que tener un plan de contrataciones. Con esos elementos, el funcionario responsable o titular o los encargados toman decisiones. Pero un elemento fundamental que debe de tomarse en cuenta hoy en día es el sistema de control interno como un cuarto sistema importante, ¿no? Al implementar el sistema de control interno, vamos a tener planes de medidas de remediación para la cultura organizacional, siguiendo una metodología estricta. Y vamos a tener planes de medidas de control para los productos sobre los cuales se evalúan riesgos, ¿no?, y se toman medidas específicas. Estas medidas de remediación y estas medidas de control tienen que estar supervisadas a través, primero, de un seguimiento. 2 veces al año se informa a la Contraloría en qué estado está cada una de las medidas de remediación y control. Sin embargo, en la entidad, este proceso tiene que ser mensual. La evaluación de la implementación es responder un cuestionario de 58 preguntas que va a permitir ir midiendo el grado de madurez institucional respecto de la implementación del sistema de control. Este año 2022, las municipalidades terminan su gestión, ¿no? Entonces tienen que presentar sus planes, tienen que presentar sus reportes de seguimiento y antes de culminar el ejercicio presupuestal, porque estos alcaldes se nos van el 31 de diciembre, tienen que presentar su reporte de seguimiento y su reporte de evaluación. Y esto constituirá un insumo fundamental para la nueva gestión, para saber en qué estado están entregándole las cosas, ¿no? El grado de madurez mide, dependiendo de cómo se han venido implementando el sistema de control interno, si está entre 0 y 1 puede ser inexistente, hasta 30% bajo, hasta 55% básico, hasta 75% intermedio, hasta 90% avanzado, y a partir de allí recién es óptimo. La atención de 58 preguntas nos va a dar justamente las deficiencias y a través de ellas
se efectúan los planes de remediación y se ejecutan, los cuales se van siguiendo permanentemente. En el caso de la gestión de riesgos, se identifican bienes y servicios públicos, se identifican riesgos, sobre ello las medidas de control. Estos van a permitir que los servicios que se presentan al ciudadano sean entregados con oportunidad y con calidad, ¿no? Cuando vemos una municipalidad, vemos, por ejemplo, productos, bienes y servicios que brinda, ¿no? De seguridad ciudadana, residuos sólidos, formalización de la actividad económica, llámese licencias de funcionamiento, gestión de la actividad comercial, mercados y otros, pistas y veredas, alumbrado público, parques y jardines, servicios sociales, vaso de leche, comedores populares, seguridad habitacional, son las licencias de construcción, gestión de riesgos, entre otros. Y estos productos están en los programas presupuestales que se han diseñado a través de la guía del Ministerio de Economía y Finanzas, planes estratégicos institucionales y también la ley orgánica de la entidad, ¿no? Quizás uno de los elementos más importantes es el de gestión de riesgos, porque no solamente identificas toda esta lista de productos que hemos estado viendo, sino también te permite priorizarlos, porque como esta implementación es gradual, cada vez vas abarcando más productos hasta tenerlos todos, ¿no? Luego tienes que evaluar los riesgos, identificando los riesgos, valorando los riesgos y determinar la tolerancia al riesgo, que es justamente un mapa de calor que con los valores que se le da tanto a la probabilidad como al impacto se puede medir, ¿no? Y el plan de acción es establecer un conjunto de medidas de control que tienen que colocarse en un calendario, indicando responsables y medidas y medios de verificación, ¿no? En el caso de la supervisión y específicamente el seguimiento, cada una de estas medidas de remediación o de control solamente puede estar en 6 estados: implementado, no implementado, en proceso, pendiente, no aplicable o desestimado. Cada uno de estos tiene que estar debidamente justificado, ¿no? Finalmente, la aplicación de la evaluación anual, que es un cuestionario de 58 preguntas, donde tenemos 22 preguntas vinculadas con el eje de la cultura organizacional, 28 con gestión de riesgos y 8 de supervisión, donde cada una de las preguntas tiene solamente 4 alternativas, donde usted puede responder sí, vale 2 puntos, parcialmente vale 1 punto, no, vale 0 puntos, y no aplica, no se considera en la suma, ¿no? Estas 4 alternativas de respuestas van a permitir puntuarlas y entregarnos cuál es el nivel de madurez. Este nuevo sistema se viene implementando desde el año 2019 y les diríamos que cerca del 80% de las 1.900 municipalidades, 80%, vienen implementando con una mejora suave, y esperamos que eventualmente en esta nueva gestión esto se continúe y mejore la situación. ¿Por qué es importante el control interno? Porque permite lograr las metas y objetivos, promueve el desarrollo organizacional, fomenta práctica de valores, asegura el cumplimiento normativo, promueve la rendición de cuentas, protege los recursos y bienes del Estado, prácticamente son de los ciudadanos, permite contar con información confiable y oportuna, permite lograr eficiencia y transparencia en las operaciones, reduce riesgos y genera una cultura de prevención. El otro producto importante o el otro instrumento es el sistema de rendición de cuentas de los titulares, que también ha sido actualizado, porque anteriormente solamente se presentaban 5 formatos y se atendían 3 sistemas administrativos, ¿no? Hoy en día se recoge mucho más para lograr los objetivos que el ciudadano espera, ¿no? Por ejemplo, presentar los resultados en el cumplimiento de los objetivos institucionales,
en el uso de fondos, ¿no? Y el estado de los servicios públicos. Promueve la cultura de integridad, probidad, honestidad y transparencia, que todo esto se publica. Informa a la Contraloría y a la ciudadanía sobre sistemas administrativos, indicadores sociales, económicos y los bienes y servicios públicos prestados al público, ¿no? Entonces, aquí tenemos que el gobierno regional o la municipalidad va a ser la que aplique toda la normativa que la Contraloría ha dispuesto, y también va a ser pasible de que le hagan un control externo, ¿no? Y el sistema de rendición de cuentas de titulares tiene cuatro secciones, ¿no? Sistemas administrativos, indicadores sociales. En este punto de bienes y servicios está la relación de los bienes que hemos estado viendo anteriormente, esta lista de 10, a los cuales va a tener que evaluarlos cada año y al finalizar la gestión. Y de esta manera se presenta el informe de rendición de cuentas, ¿no? En la primera sección se pueden encontrar los 11 sistemas administrativos, ¿no? Presupuesto público, inversión pública, recursos humanos, abastecimiento, contabilidad, endeudamiento, tesorería, planeamiento estratégico, modernización, control y defensa jurídica del Estado. La segunda sección tiene indicadores sociales, económicos y demográficos del territorio, ¿no? Del municipio provincial, distrital o del gobierno regional. La tercera sección es una lista, es un listado de productos y bienes públicos que entrega la entidad pública. La cuarta sección es la autoevaluación, donde el titular empieza a informar qué es lo que ha hecho en su gestión respecto de residuos sólidos, del programa de vaso de leche, del patrullaje, de las familias saludables, etc. ¿No? Finalmente, la transferencia de gestión toma las cuatro secciones de la rendición de cuentas, más la información pendiente que está en curso, la cartera de inversiones, la cartera de pagos, la cartera de contratos que tiene que entregar al nuevo titular responsable, ¿no? Y esta información es la que va a estar no solamente disponible para el titular entrante, sino también para la sociedad, ¿no? Entonces, es el titular saliente que tiene que tener conciencia que va a tener que entregar un conjunto de información dentro de un marco que es susceptible de control externo por parte de la Contraloría y también de control social, ¿no? Y con esto les agradezco mucho y disculpe si me excedí un poquito en el tiempo. Gracias. Muchas gracias a ambos por su participación. A continuación, voy a pasar a leer algunas de las preguntas que los participantes han ido presentando a través del botón de preguntas y respuestas. Luis Flores de ICA nos escribe: buenas tardes, es importante conocer este tema, sobre todo ahora que vienen las nuevas elecciones y escogeremos nuevas autoridades. ¿De qué forma se puede controlar o fiscalizar los presuntos actos de corrupción de autoridades investigadas? La siguiente pregunta es de José Luis Alcántara Vargas de San Juan del Lurigancho, Lima. ¿Por qué no se aplica la muerte civil a las autoridades políticas que incurren en corrupción? ¿La Contraloría no tiene la función de aplicar justicia? ¿Hay proyecto de ley al respecto? La siguiente pregunta es, bueno, de una persona anónima. ¿A qué se debe que la Contraloría no tenga la capacidad de cubrir todos los casos? ¿Es por falta de profesionales o por falta de presupuesto? Víctor Raúl de Ancash nos escribe: ¿hasta qué punto se ha evidenciado la corrupción en las regiones, específicamente en las provincias y distritos de Ancash, siendo una región con índices altos de corrupción? Leslie Urteaga de Lima nos consulta: es cierto, el grado de corrupción en nuestro país es cada vez más alto. Sin embargo, cada obra tiene una supervisión de acuerdo a la ley
y ese supervisor debería velar por los adicionales o los gastos en el expediente técnico. Los funcionarios tienen muchas cosas burocráticas y confían parte de ese acompañamiento al supervisor de la obra, sin entrar necesariamente en el círculo de la corrupción. ¿Cómo deberían mejorar ese acompañamiento? Bruno Mancilla del Chorrillos nos consulta. ¿Existe algún mecanismo de fiscalización en el caso de las personas que entran a las instituciones públicas por cargos de confianza? Anónimo nos hace 3 consultas. La primera, ¿cómo fomentar la transversalización de la Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú en los gobiernos regionales y locales? 2. ¿Qué estrategias de autofinanciamiento institucional y sostenible recomienda a los partidos políticos para financiar sus campañas electorales para reducir la posibilidad de actividades de corrupción? Y 3. ¿Cómo reconstruir la confianza del ciudadano en el Poder Judicial peruano? Víctor Chirapo Mamani nos escribe. ¿De qué manera evito verme vinculado con la gestión anterior al momento de dar continuidad con una serie de proyectos dejados en la gestión anterior, de los cuales se dan la ejecución en esta nueva gestión y que al mismo tiempo están planificadas ser pagadas en la nueva gestión? Lucía Chanamé de Lambayeque nos escribe. ¿Qué estrategias deben utilizarse desde las universidades para prevenir que los jóvenes se corrompan y también cómo sancionar a los corruptores? Anónimo nos consulta. ¿Qué opinión les merece que personas como Alex Curi, que acaba de salir de 5 años de cárcel por corrupción, postule al gobierno regional del Callao? ¿Tiene o debería tener la Contraloría un rol en el filtro de candidatos a gobiernos regionales y municipales? Jainer Rojas de Lambayeque nos consulta. ¿Hay un sistema para verificar la implementación del sistema de control interno en una municipalidad? Y por último tenemos una consulta de Anónimo que dice, ¿los mecanismos de control de la Contraloría hacen diferencias según tipo de municipalidades? ¿De qué manera se puede mejorar la articulación entre los organismos de control, investigación y sanción de la corrupción? Esas son las consultas que tenemos. Pueden iniciar con sus comentarios finales. Inicia el doctor Eduardo Vega. De acuerdo. Muchísimas gracias por las preguntas, las intervenciones. Creo que mi colega Felipe Chacón de Contraloría seguramente va a ponerle atención a aquellas preguntas que están más vinculadas con el tema del control, con el rol de la Contraloría. Yo me referiré a algunas y si me quedara alguna pendiente, por favor me dicen, ¿no? Creo que yo puedo dar algunas opiniones, ¿no? El primero, el de José Luis, me parece, de San Juan del Lurigancho, nos dice qué pasa que no se aplica la muerte civil, ¿no? ¿Qué está pasando con esta figura, ¿no? Yo, claro, empecé con esa pregunta y luego puse el decreto legislativo que regula esta figura de la muerte civil ya desde el año 2016, ¿no? En octubre del 2016 se dictó este decreto legislativo. Obviamente el Congreso le dio facultades al Poder Ejecutivo para dictar una serie de decretos legislativos y uno de ellos fue lo que en el lenguaje más coloquial conocemos como la muerte civil. ¿Qué significa esto o qué contiene esta norma? Es una norma que modifica el Código Penal, es que básicamente quien es sancionado por delitos de corrupción, los distintos delitos de corrupción que están en el Código Penal, además de ser sancionado a una pena privativa de libertad, hoy día es obligatorio una pena privativa y se cumple todo el tiempo. Antes recuerden que tenían incluso beneficios penitenciarios. Pues hoy día ya no lo tienen, cumplen la pena y además de la pena de prisión hay una pena de inhabilitación.
se llama, de la persona que ha sido condenada. Y entonces hay una pena, las penas de inhabilitación han aumentado, antes eran 5 años, ahora han aumentado a 20 años, cuando se trata de estos delitos de corrupción. Y luego hay una agravante, ¿no? Es la inhabilitación perpetua, ¿no? En el lenguaje jurídico se le dice inhabilitación perpetua y en el lenguaje más coloquial se le conoce como muerte civil. Y este tipo de inhabilitación perpetua se aplica a quienes han actuado, digamos, como parte de una organización criminal, ¿no? Han cometido delitos de corrupción como parte de una organización criminal, han utilizado fondos destinados a proyectos sociales, por ejemplo, ¿no? O se han confabulado con otras personas para poder, de alguna manera, defraudar, cometer estos delitos de corrupción. Entonces, en las figuras más graves de corrupción y de determinados montos, si no me equivoco, de 15 UITs en adelante, si esa defraudación supera las 15 UITs, pues también tu inhabilitación es perpetua. Entonces, sí, creo que la pregunta va, ¿por qué no se aplica? Yo diría que se está aplicando en algunos casos, la norma es del año 2016 en adelante, y efectivamente, personas que están condenadas después de ese año, después del 2016, pues viene toda esta figura de la inhabilitación perpetua, ¿no? Creo que ese ha sido el sentido, ¿no? Quien ha sido condenado por un delito de corrupción, pues efectivamente no debería, no puede nuevamente volver a ejercer un cargo público, sea de elección, como el caso de los alcaldes, regidores, consejeros regionales, gobernadores, congresistas, presidentes, ¿no? O sea, la norma apunta a eso, ¿no? Apunta a impedir que vuelvan o ingresen a la administración pública quien ha sido condenado por un delito de corrupción. Yo creo que ese es un elemento central que hay que tenerlo muy presente para exigir también que se cumpla, ¿no? Y ahí enlazo con la última pregunta para ya no perderme. ¿Y por qué está postulando Alex Curi? Bueno, como se dice, una persona puede postular, pero tiene que haber una autoridad que le diga, oiga, señor, usted no puede postular, ¿no? Y en este caso tiene que ser, en mi opinión, la autoridad que ejerce justicia electoral, ¿no? Que es el Jurado Nacional de Elecciones. Primero será un jurado especial, el Jurado Especial del Callao, y luego será el Jurado Nacional si es que hay una apelación. Ahí se tiene que definir y ahí se tiene que aplicar esta norma, ¿no? Ver cuánto se aplica esta norma efectivamente va a ser clave, ¿no? Yo hablo desde el lado estrictamente legal, pero sin duda también hay una valoración política que hay que hacer de esto, ¿no? Y esa valoración política pasa por decirle a quien está condenado por un delito de corrupción, usted no puede postular en las próximas elecciones, ¿no? Y la justicia electoral tiene que hacer prevalecer ese asunto, en mi opinión. Número uno. Número dos, muy brevemente, las obras tienen supervisores de obras y deberían ser ellos quienes controlan las obras, nos dice una persona que ha intervenido, ¿no? Un colega que ha intervenido en esto, ¿no? Es un buen punto, quizás por la rapidez del tema yo lo salté, pero y sé que hay estudios de la Contraloría, hay proyectos de ley. Un tema muy sensible en todo el tema de obra es efectivamente quien se hace cargo de la supervisión de obra. Y lamentablemente, muchas veces este supervisor de obra, sea una persona individual o sea una empresa que se hace cargo de esta tarea, no ha cumplido su labor con la diligencia, con la imparcialidad que se requiere para efectivamente controlar la obra. Porque teóricamente es una persona ajena a la empresa que está haciendo la obra y lo que busca más bien es supervisar el avance de la obra. ¿Cuánto se está avanzando? ¿Cuánto se le está entregando de dinero? Si los adicionales que está pidiendo son realmente correctos o se está excediendo en los adicionales, ¿no? Ver qué dificultades tiene la obra para ver si se puede corregir en el momento. Entonces, esa es la labor fundamental del supervisor de obra. Si hemos caído en esta situación que tenemos es porque, vuelvo a decir, opinión personal, muchas veces este supervisor de obra no ha cumplido con su tarea de manera adecuada. Se requiere mejorar, por tanto,
a nivel normativo. Yo he visto proyectos de ley interesantes para regular mejor la función del supervisor de obra y que cumpla una tarea mucho mejor de la que ha venido haciéndolo hasta ahora, ¿no? Cargos de confianza. Sí, yo creo que en general tiene que haber siempre un grupo de cargos de confianza, los menos, donde el alcalde deposita una confianza bien entendida es en aquella persona que yo confío que conoce el tema, ¿no? Confío que sabe cómo desarrollar una función administrativa. Ya muy bien ha dicho mi colega, el doctor Chacón, no es solamente buena voluntad hoy en día ingresar a la administración pública. Se requieren conocimientos muy claros para hacer eficiente la maquinaria administrativa, la maquinaria estatal, y a la vez ser honesto también para que esa maquinaria efectivamente haga obras, compre servicios, adquiera productos de una manera eficiente, sin corrupción. Sin duda es clave eso y habrá que siempre mejorar la regulación sobre los cargos de confianza, evitar que tengan procesos, yo pienso procesos, pero claro, alguien me dirá, esto es bajar mucho ya el estándar, que no tengan condenas, sí creo que eso es clave, que ningún funcionario de confianza tenga una condena, me parece fundamental. Campaña, yo termino ahí con una más. Dos, por favor. La estrategia de autofinanciamiento. Hay colegas aquí en el Jurado Nacional de Elecciones que tienen más experiencia, más conocimiento que yo en este tema, pero sin duda no podemos tener, lo digo así con mucha franqueza, el nivel de campañas electorales que hemos tenido en los últimos años y en las últimas décadas. Ustedes saquen cuenta cuánto cuestan esas campañas electorales, pues es un dinero enorme el que se gasta. Entonces, para empezar, si queremos financiar ese tipo de campañas como hemos conocido, eso es imposible. No hay dinero de bolsillo honesto que resista una campaña, financiar una campaña de ese tipo. Tenemos que hacer campañas mucho más modestas, tenemos que hacer campañas que efectivamente exploten más todo el tema de la virtualidad hoy en día, ¿no? Y tenemos que, si se buscan recursos, aquí se habla de autofinanciamiento, puede haber aportes individuales, ¿no? Pero que sean claramente conocidos. ¿Quién aporta? Yo tengo la obligación de reportar quién aporta a mi campaña, ¿no? Y esa es una medida de transparencia. Yo creo que la ciudadanía lo va a ir apreciando también. Ah, mira, ese candidato me explica, me dice claramente quiénes son los que lo financian. El problema es cuando no sabemos quién financia una campaña electoral y son campañas millonarias. Simplemente uno no se explica de dónde sale tanto dinero. Y las universidades sin duda tienen que trabajar los temas de ética, los dilemas éticos. Yo les ponía esta primera dilema ético ahí al empezar la charla de qué harían ustedes si son candidatos, si viene alguien y les dice, oye, yo te ayudo a financiar tu campaña, pero obviamente a cambio de eso pido preferencias para las obras. Bueno, ese tipo de dilemas éticos hay que trabajarlos con los estudiantes de todas las carreras, pero sobre todo con aquellos que quieren, digamos, concentrarse, dedicarse a la función pública, ¿no? Y ese es un aprendizaje permanente que combina la parte técnica con la parte ética y con la parte valorativa en los estudiantes, ¿no? Entonces, yo me quedo ahí, creo que esas son las preguntas que quería responder. Muchas gracias, doctor. Doctor Felipe Chacón. No, muchas gracias. Realmente esto salió casi como una combinación perfecta. Le agradezco mucho al doctor Eduardo Vega porque ha tocado temas diferentes a los que estamos tocando nosotros, porque a veces terminamos pisando la misma loseta, los mismos 30 por 30, ¿no? Entonces, no, creo que estaba siendo bastante complementaria esta información y le agradezco mucho al doctor Eduardo Vega. Dando respuestas a las preguntas, ¿cómo se puede controlar la corrupción? Definitivamente la corrupción se controla con información y con transparencia. Y allí deben intervenir tres actores fundamentales.
Primero, obviamente, el control externo que realiza la Contraloría a través de sus auditorías. Pero principalmente el control interno que la entidad debe de tener, ¿no? La entidad debe de estar implementando un sistema de control interno que sumamente maduro, en el que no puede resistir que una persona o un funcionario corrupto ingrese, porque tiene que ser automáticamente excluido, ¿no? Es como el sistema inmunológico de la persona, ¿no? Entra un virus, una bacteria y salen inmediatamente tus soldaditos y empiezan a eliminar a ese mal elemento. Así debiera de ser, más o menos, ¿no? Y el otro control es el control social. El control social es justamente el que aplica el ciudadano, ¿no? Al momento de elegir y al momento de reclamar sobre la prestación de los servicios que le están dando. Segunda pregunta, hablaban sobre la cobertura, ¿no? Efectivamente, tener cubiertas todas las entidades, ¿no? Estamos hablando de 2.400 pliegos presupuestales, 3.150 unidades ejecutoras, ¿no? Y aquí también es una cuestión de presupuesto, ¿no? Cerca de 500 pliegos son del gobierno nacional y manejan mucho presupuesto. 26 gobiernos regionales, incluyendo Lima región, digamos, también manejan mucho presupuesto. Y de ahí tiene usted 1.900 municipalidades provinciales y distritales, ¿no? 196 provinciales y 1.674 municipalidades distritales. Entonces ahí hay un abanico, pequeñas, entonces no existe realmente la capacidad de poder controlarlas todas. Es como tener un policía dentro de cada automóvil, un policía de tránsito. No es imposible, ¿no? Siempre va a ser mucho más caro. Entonces, si usted tiene un sistema de control que le cuesta el 10%, ya es caro, ¿no? Pero hoy en día el control no representa ni siquiera el 1% del presupuesto nacional, ¿no? 1% que podría implicar, ¿no? Una mejora en el control. Entonces tenemos que ser creativos y tenemos que buscar las formas de actuar. Tercera pregunta, están hablando, oye, pero cuando estás ejecutando, para que no te caiga el control posterior, sí hay una alternativa en control simultáneo que hoy en día se llama el control concurrente, ¿no? Justamente es un poquito más caro, pero te asegura que obras importantísimas como ese puente que nos ha mostrado el doctor Vega, o carreteras, o hospitales, ¿no? Que no pueden quedarse a medias, ¿no? Es como que estás construyendo tu casa, estás viviendo en un lugar alquilado, la construcción de tu casa se queda a medias, o sea, vas a vivir por siempre en alquilado, gastando en ambos lados. Es imposible, es de locos, ¿no? Entonces, hay determinados tipo de obras, de inversiones, ¿no? Y de intervenciones gubernamentales que se necesita el control concurrente que acompaña a la gestión para asegurar el logro de los resultados, ¿no? Porque así lamentablemente es, ¿no? Tienes que tener una persona al costado para que te portes bien, ¿no? Si no vas a portarte mal, porque no tienes lamentablemente pues buenos principios, ¿no? Y permanentemente te están llegando las tentaciones. Entonces, si tienes una persona al costado, no vas a caer. Cuarto, la sanción. Efectivamente, acá tenemos un problema con las sanciones, ¿no? Cuando hay inconductas funcionales, digamos, leves, lo ve la misma entidad, ¿no? Alguien hizo una inconducta funcional leve, la misma entidad se encarga. Pero si la entidad no quiere corregir, no va a corregir, es como en tu casa, ¿no? Tu hijo cometió una falta, a lo mejor se robó 50 soles del monedero de su mamá, pero la pregunta es, ¿le vas a poner un castigo o no le vas a poner? Si no le pones el castigo, debe repetirse, ¿no? Muchas veces dentro de la misma entidad no se dan las sanciones a estas faltas menores, ¿no? Las faltas, digamos, más importantes deben de pasar ya por el proceso administrativo sancionador de la Contraloría. Entonces la Contraloría sí puede inhabilitar a un funcionario por 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Entonces no puede contratar con el Estado, ni como persona natural, ni como proveedor, de ninguna manera, ¿no? Entonces es una parte. La parte más gruesa
es la que viene justamente por el mal uso de los recursos o la corrupción propiamente dicho, y en ese caso, los informes de control son un insumo para la fiscalía, para los casos justamente de penales de corrupción, ¿no? Y en algunos casos, los administrativos que ya van de frente al Poder Judicial, que son los civiles, por los cuales los funcionarios tienen que devolverle los recursos al Estado. ¿Cuánto demora? ¿Cuántos casos hay? De cada 100 casos que la Contraloría entrega a la Fiscalía, ¿no? Muy pocos terminan hasta que las personas sean presas, digamos, en el caso penal, ¿no? Porque se demora mucho, hay muchos problemas ahí, entonces la sanción no se da como quisiera. Respecto de la pregunta de la continuidad, efectivamente, ¿no? Usted es un candidato, quiere entrar, pero le están dejando ya contratos, ¿no? Le están dejando una serie de bombas de tiempo. ¿Cómo desactivarlas, no? Bueno, la única manera de desactivar esto es justamente con el informe de rendición de cuentas y transferencia de gestión que le van a hacer a usted, y también con la información del sistema de control interno. Entonces usted puede apoyarse en la Contraloría, pero puede revisar todos esos documentos, porque, claro, yo les he explicado en menos de 20 minutos muchísima información, pero detrás de eso estamos empezando a colocar información que va a servir, que va a ser útil. Así como en las sanciones, uno tiene que tener un registro de los antecedentes, ¿no? A ver, pues vas a contratar a esta persona, pero este es un deudor, tiene antecedentes penales, por ejemplo, entonces te puede hacer pensar si te da confianza o no. Pero en el caso de la continuidad, lo que estamos viendo es la posibilidad de que empiece a haber trazabilidad entre lo que ha hecho cada funcionario. Por ejemplo, un ministro, ¿no? Un ministro puede estar un mes, 3 meses, un año, no sé, pero esas gestiones van a ir quedando históricamente en el registro de la Contraloría y son públicos. Y la prensa, los investigadores van a poder ver y decir, oye, con este funcionario que fue alcalde o que fue gobernador o que fue ministro o que fue director de tal entidad, se lograron estos cambios favorables, ¿no? Y efectivos y con eficiencia, porque va a quedar esa información. Entonces vamos a tener antecedentes de gestión. Nadie se imagina, pero el sistema de control interno, muy breve para hablar, pero la gestión de riesgos permite justamente resolver los problemas, porque no solamente hay riesgos operativos o de desempeño que nos permitan llegar oportunamente, también hay riesgos de corrupción, que tenemos que implementar mecanismos que permitan controlarlo. Si la entidad se apropia de estos instrumentos, no va a permitir que venga pues un alcalde o un regidor o un gerente municipal, cualquier funcionario, a tratar de romper eso. Esa persona va a ser excluida automáticamente de la entidad, ¿no? Entonces, yo pienso que estos elementos que ya están sistematizados justamente, ¿no? Además que cada vez ustedes pueden ver a través de las declaraciones juradas, ¿no? Ustedes pueden públicamente buscan el DNI, el nombre de una persona y encuentran su declaración jurada de intereses o de ingresos, bienes y rentas. Asimismo van a poder encontrar información de la rendición de cuentas, de la transferencia de gestión, les pueda ayudar a tomar decisiones en estas elecciones, ¿no? Escojamos mejor cada vez. Y también supervisamos, porque si no supervisamos y no entramos como control social, o como control interno, o como control externo, no estamos haciendo nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con estas intervenciones damos por concluida esta tercera sesión del seminario descentralizado. Nuevamente agradecemos a ambos de nuestros expositores por acompañarnos el día de hoy y por sus interesantes exposiciones.
Y a todos los participantes les recordamos que el día jueves 28, desde las 5 de la tarde, se desarrollará la cuarta y última sesión del seminario, en la que se tratará el tema Relaciones entre gobiernos regionales y locales y la ciudadanía. Nuevamente, muchas gracias a todos y bueno, buenas tardes.